Sí. Metodologías ágiles. Eso en otras palabras es como hacer las cosas rápidas para entregarle al cliente. La deuda técnica es algo que dentro de los productos, no dejémoslo para después, para una segunda versión, pero el cliente no va a esperar una segunda versión de algo que no funciona. Los datos son muy importantes, pero hay una parte que quiere dejársela a la creatividad. O sea, realmente una automatización o una optimización de un proceso realmente sí es una transformación digital o también tiene que ver un tema de pensamiento analítico. Yo tengo los datos y genero información de acuerdo a lo que es importante o relevante para mí, pero no para la compañía. Y solamente con una reportería de mejorar los acuerdos, se disminuyeron más de 200 horas en temas de reuniones, correos. ¿Qué métricas crees que son importantes para las empresas hoy en día? Los desarrolladores pueden tener contacto con el cliente o el stakeholder, por así decirlo. Y si yo no tengo datos, ¿cómo hago para tener métricas? Hola a todos, hola comunidad, ¿cómo están? El primer episodio del año 2026, sean todos ustedes bienvenidos. Estoy muy emocionado porque este año vamos a empezar con un capítulo que me emociona muchísimo porque vamos a tratar sobre metodologías ágiles, sobre analítica, sobre inteligencia artificial, y todos estos temas van a estar mucho más en tendencia en este año y en qué más que con un experto que es especializado en estos temas. Ahorita se los voy a presentar súper bien. Y también hemos hablado de que pues hoy en día se está hablando mucho del tema de los datos, de la inteligencia artificial, pero en realidad preguntarnos si las empresas realmente sí están tomando decisiones con base a los datos y no con base a yo creo que. Entonces, bueno, espero que se queden todo el episodio. Recuerden suscribirse, darle like, comentar cómo les pareció también este episodio. Y bueno, voy a empezar a hablar de nuestro invitado. Julián es un gran experto, es ingeniero de productividad y calidad. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando con temas de transformación digital, inteligencia de negocio. Es certificado en Scrum Master, es speaker, certificado en Latinoamérica y actualmente es líder de transformación digital para una empresa multinacional en distribución de pinturas. Y bueno, acá estamos con él y qué más que él se presente, porque estos temas van a estar demasiado interesantes. Espero que se queden todo el capítulo. Yo sé que les va a ayudar muchísimo porque vamos a tratar de habilidades blandas, que es transformación digital, vamos a hablar de inteligencia artificial, también unas preguntas disruptivas. Y bueno, Julián, bienvenido al podcast, gracias por aceptar la invitación. No, muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. Muy bacano este espacio, bacano empezar el 2026 compartiendo conocimiento como nos gusta y aprendiendo también. He visto mucho de tus capítulos, creo que ha crecido mucho tu comunidad y creo que debemos seguir generándole valor a las personas, generando contenido que de verdad les ayude a tomar decisiones y a evolucionar en este 2026. Tal cual, así es. Eso me parece me siento muy orgulloso de que esta comunidad está creciendo cada vez más y traer invitados muchos más expertos cada vez más para toda la comunidad, para que todos se nutran de todos estos conocimientos, y para eso estamos acá. Bueno, pues vamos a empezar con esa primera pregunta, vamos a empezar a romper el hielo. Juli, ¿cómo ha sido como ese salto que diste al tema de transformación digital? ¿Cómo ha sido como todo ese background o ese camino que has tomado para llegar a ser hoy líder en temas de transformación digital e inteligencia de negocio? ¿Cómo fue como todo ese camino? Empecemos por ahí. Yo creo que yo le doy gracias a Dios por el camino que recorrí, ¿cierto? Empezar en ingeniería de productividad y calidad, pues empieza uno como en desarrollarse en temas o de producción, o de calidad, o de mejora continua, ¿cierto? Pero te dejan encasillado como en una sola área. Empezar a tener un camino donde empezás en la parte de manufactura desde la producción. Vos te ves encasillado en un proceso y decís, bueno, ¿y cómo le aporto más valor a la compañía? Me estoy encasillando en un proceso y solo veo que tengo que facturar tanto mensual y que tengo que sacar tantas unidades. ¿Cómo ayudo realmente a transformar una compañía? Porque no se veía encasillado en un proceso y cómo ayuda a los demás. Entonces de ahí pasé a los sistemas integrados de gestión. Pasé a ser consultor y en una empresa de construcción en sistemas integrados de gestión, para empezar a ver cómo desde la parte sistémica y holística empezamos a transformar esas compañías. Pero también me di cuenta que los sistemas de gestión lo ven como algo muy documentado y muy estructurado, que te lleva a tener unas buenas prácticas, pero no ayudar a las personas a resolver los problemas del día a día. No tengo capacidad, no tengo conocimiento, no sé cómo mejorar en el día a día, no tengo tiempo para hacerlo, ¿cierto? Entonces de ahí migré a un tema de tecnología, ¿cierto? Y ese fue el momento que yo dije, me hizo clic el tema de transformación digital y business intelligence. Fue en Entelco, ¿cierto? En una BPO, en Contact Center.
donde trabajaba también con sistemas integrados de gestión, pero nos querían desarrollar en temas de agilidad, de Business Intelligence, y hice un curso de Business Intelligence con el Sensa, que ahora está trabajando mucho con Platzi y demás. Entonces ahí fue donde yo dije, parce, Business Intelligence es una belleza. Exacto. Empezamos a ver temas de cómo utilizaba Netflix los datos en ese tiempo, cómo utilizaba Colombia también los datos del DANE para tomar decisiones, cómo las empresas, de acuerdo a los datos, mejoraban las experiencias, y con temas de soluciones digitales en ese momento de Industria 4.0, cómo estaba cambiando el mundo. Entonces yo dije, por acá es donde podemos ayudar a las personas. De ahí migré a una empresa de tecnología como líder técnico de células de trabajo. Trabajamos en temas de inteligencia artificial, analítica de datos y con RPA, ¿cierto? Entonces ahí integrábamos eso, éramos in-house en protección y trabajamos mucho cómo ayudar a la compañía a disminuir esos gastos que tenían en terceros y mejorar la experiencia del cliente. Entonces eso realmente es lo que movía, pero eso era una gran compañía, ¿cierto? Igual se veían divisiones entre procesos. Cuando se dan esas divisiones entre procesos, vos no ves una empresa o una compañía consolidada que piense, venga, un cliente realmente se está demorando en entregar un certificado 7 días, ¿cierto? Y no, tú automatizas una parte y el proceso pide esa parte, pero toda la experiencia del cliente, de los 7 días, vos mejoraste un día, y se sigue demorando 6 días. Optimizaste costos en un proceso de más, pero se sigue demorando 6 días, el cliente sigue insatisfecho, pero el proceso dice, no, lo logramos, ahorramos tanto en tercerización y demás. Entonces de ahí migré a la parte de agilidad, donde pasé a una compañía, una multinacional, que me llevó el reto de cómo hacer una transformación cultural y organizacional desde cero. Y poder tener todo el bosquejo con agilidad, con inteligencia artificial, con tecnología, con la parte de sistemas de gestión, con la parte de mejoramiento continuo, poder hacer un modelo completo que ayude a la valoración organizacional. Pero vení, o sea, tú eres ingeniero de productividad y calidad. Pues en ese mundo de ingeniería, ¿cómo se aplica también el tema de la inteligencia de negocio y temas de analítica? ¿Cómo fue ese clic ahí? Porque ahorita estás hablando incluso de la construcción, o sea, estuviste en el área de construcción y ahora soltar un tema de tecnología, un tema de inteligencia de negocio. Pues fue muy interesante todo ese camino. O sea, en este momento pues no estamos viendo, también evidenciamos que no se necesita incluso temas de ingeniería de sistemas para darte cuenta de que es que los datos son demasiado importantes. ¿Cómo fue como ese clic que hiciste ahí? Realmente todas las compañías tienen casi los mismos problemas. Es un tema de productividad y un tema cultural dentro de Colombia, ¿cierto? Somos demasiado improductivos en las organizaciones. Y un tema cultural en Colombia de que no somos disciplinados, tenemos una cultura del autocuidado y la mejora continua. No somos constantes, ¿cierto? Más que todo en las empresas locales, ¿cierto? Entonces lo que me di cuenta es, venga, si las personas no pueden tener esa disciplina, ¿cierto? O les cuesta desarrollarlo, y es difícil desarrollarlo de forma masiva. Yo creo que las generaciones actuales nos estamos haciendo más conscientes en ese tema de disciplina, pero si no somos capaces de tareas repetitivas, o es un error humano, porque el error humano no es que yo quiera, sino que pasa, y yo no tengo tiempo, y pasan un montón de cosas, un montón de variables. Uno no es una máquina. De ahí viene el tema de yo no soy una máquina, yo no puedo estar concentrado en eso, yo me puedo equivocar. Entonces de ahí viene la tecnología, ¿cierto? Cómo la tecnología, los datos, la industria 4.0 le vino a ayudar a estas compañías, ¿cierto? Construcción, servicios, manufactura. Para mí, todas las compañías tienen un fin común, que es un flujo de valor, y tienen que entregar a algún cliente una satisfacción al cliente, ¿cierto? Y cuando vos logras tener esa visión sistémica de una compañía, es muy sencillo decir, venga, este es el inicio, así es como convierto el servicio al producto, así es que entrego. Y eso es lo que tengo que asegurar. Sino que muchas empresas se desvirtúan en querer seguir modas, o están perdidos en gurús consultores que les dicen, no, ustedes tienen que ser igual a Spotify, o tienen que ser igual a Google, o tienen que tener esto igual que utiliza la empresa estadounidense, cuando realmente hay un tema de ADN que es cultural, que es cuál es la historia realmente de la compañía como una persona. Es totalmente una
persona diferente a otra, igual una compañía es muy diferente a otra, el ADN, lo que ha vivido, lo que necesita, el segmento del mercado es totalmente diferente. Entonces aprender a leer eso y ayudarle a las compañías con las diferentes metodologías es muy importante. Y también me di cuenta que cada metodología o cada corriente piensan tener ellos tienen la fórmula mágica o el secreto para evolucionar a las organizaciones. Entonces, y yo lo he compartido en muchos podcasts, que es cuando llegué a ese punto de agilidad y empecé a entrar en comunidades, y estaba creo que en el 2023 en un encuentro acá en Agile Summit, cuando me decían, no, pero es que acá en agilidad ya estamos hablando de pensamiento sistémico, visión sistémica, y yo, ¿cómo así? Si eso estaba en calidad de 1990, porque apenas otra comunidad lo está volviendo a aprender, si ya hay áreas que lo aprendieron. Tendencia otra vez. Ajá, si ya hay áreas que lo aprendieron y experimentaron, ¿cierto? Entonces, también la falta de integración entre las diferentes áreas, también como lo decía Laura Pérez, como cada uno el ego organizacional, buscando quien muestre resultados, no ha dejado evolucionar a la organización. Realmente en integrarnos, en ser comunidad dentro de una organización y decir, ese es el objetivo y cómo todos nos integramos para lograr ese objetivo. Creo que eso es lo que ha pasado. Qué interesante, es que justamente yo estaba leyendo, tú eres ingeniero de productividad y calidad, Scrum Master certificado y un speaker reconocido en temas de metodologías ágiles, y quiero hacer un zoom acá porque es importante entender eso para las personas que nos están escuchando. Parce, ¿qué son metodologías ágiles? ¿Eso qué es? ¿Para qué sirven en un proyecto? No, en un proyecto o en una empresa tener metodologías ágiles, o este tema de Scrum Master, ¿eso para qué sirve? Realmente ahí es importante reconocer que le han dado muchos nombres, ¿cierto? Y metodologías ágiles es uno de los nombres que realmente no marca la esencia de lo que es correcto dentro de Scrum, ¿cierto? Realmente Scrum es un marco de trabajo, ¿cierto? Que te ayuda a definir los acuerdos, las reglas, el foco al cliente, cómo interactúas del cliente y mejorar la comunicación dentro de la organización. Entonces, cuando hablamos de un marco de trabajo, es venga, yo le estoy dando el coco para que usted pueda mejorar esa interacción internamente en la compañía junto con el cliente. Que arme inteligencia colectiva con equipos multidisciplinarios, porque eso es otra parte de la guía, ¿cierto? Donde le dice, venga, usted arme el equipo que necesita para desarrollar. Y nos enfocamos en crear células de operación solamente con la gente de TI. Y nos olvidamos de la gente del negocio. Creamos células de operación híbridas con el negocio. De modo que desde el Inception, desde que concebís el producto, tengas el negocio. Cuando estés desarrollando, tengas el negocio para que te dé feedback constante. Son daily, review, retrospective. Que ellos, cuando saques el mínimo viable o el incremento de valor, lo probéis con ellos y ellos te digan funciona o no antes de que vaya al cliente. O que vos puedas resolver en el momento, ¿cierto? ¿Me entendés? Sí. Entonces yo saco un incremento de valor, ellos lo prueban en su día a día porque son del negocio y les ayuda a optimizar su trabajo el día a día. Prueban, no funciona, entonces devuelven, esto no está funcionando, no esperan hasta el próximo sprint, sino esto no está funcionando, ¿qué vamos a hacer? Y también tener una capacidad para resolver esa deuda técnica, porque si bien necesitas avanzar en el desarrollo, la deuda técnica es algo que dentro de los productos, no dejémoslo para después, para una segunda versión, pero el cliente no va a esperar una segunda versión de algo que no funciona. Exacto. Y ahí es donde viene una deuda técnica que impacta directamente al cliente, a la compañía. Pero vení, una cosita. Sí. Metodologías ágiles. Sí. Productividad. Eso en otras palabras es como hacer las cosas rápidas para entregarle al cliente, o en realidad cuáles son las bases de una metodología ágil y cómo logras también eso. También se relaciona con temas de analítica e inteligencia de negocio. Claro. Para mí, el marco de trabajo ágil, donde nos lleva es, venga, yo tengo un mercado que está respondiendo, un cliente que tiene una necesidad, ¿cierto? Y no solamente es crear el producto, sino todo lo que comprende con lo que va a interactuar el producto, que es el sistema. O sea, el sistema dentro de una compañía, dónde va a interactuar, con qué procesos, con qué personas.
Entonces vos pensás que sacando un producto realmente vas a transformar una compañía, ¿no? Ahí es donde necesitas ingeniería de productividad y calidad, ¿cierto? La productividad y la calidad, las metodologías que te lleven a generar una gestión del cambio, una gestión del conocimiento, un cambio realmente hacia la mejora continua. ¿Cómo va a nutrir el producto la mejora continua? Entonces todo eso se va engranando, las metodologías con el marco de trabajo para enfocar a las personas, integrarlo. Total. Ahorita también estaba hablando y me olvidó ahorita mencionarlo, pero Julián también es cofundador de Creta, que es una consultora especializada en creatividad y transformación empresarial. Cuéntame un poquito más de eso, cómo se conecta también con el tema de metodología ágiles y cómo ayudan también a pequeñas y medianas empresas a tener una transformación digital y también el uso adecuado de los datos. Hay dos cosas. Yo soy cofundador, pero realmente la CEO es mi esposa, María Camila Tamayo, que fue la que me involucró en el tema de innovación, ¿cierto? Porque uno como ingeniero es muy, muy estructurado y muy mecánico y toda la cosa, pero ella me llevó al tema de innovación. Venga, esto es lo que está pasando, porque hay una parte, los datos son muy importantes, pero hay una parte que hay que dejársela a la creatividad. Total. Y al Shotmoon, apuntar a la luna para ver cómo se puede cambiar, ¿cierto? Entonces me parece muy importante eso. Y lo que dijiste es súper importante. Sí, es que hay una parte de datos y una parte de creatividad. Total. Y la gente cree, nosotros los ingenieros pensamos que todo va enfocado en los datos, pero hay una parte donde la humanidad da un salto de fe hacia yo pienso que, o probemos sí, y ahí es donde vienen los grandes inventos, ¿cierto? Entonces cuando fundamos Creta, vimos dos necesidades. Uno, que las transformaciones organizacionales solo estaban para las grandes y medianas empresas. Y realmente las pequeñas, micro y emprendedores son el 94% del tejido empresarial en Colombia. Entonces estábamos sacando realmente lo que mueve la economía en Colombia. Y las olvidadas, por así decirlo. Ajá, y es muy difícil que ellos tengan recursos. Entonces nosotros empezamos a generar soluciones para emprendedores y para pequeñas empresas para que puedan tener acceso a transformación digital, analítica de datos, agilidad, a tema de propósitos organizacionales, estrategia, donde ellos puedan tener esa formación y acompañarlos en esa transformación. Eso por un lado, que puedan tener accesibilidad a eso, ¿cierto? Y otro es realmente potenciar las personas que hay. Como yo soy empleado, pero también soy freelance, hay personas que también son muy buenas, están desempleados, y también pueden generar el freelance, y es talento que no se conecta con las compañías porque no tienen el contacto adecuado o porque no tienen ese marketing y esa networking que tienen los grandes consultores. Entonces lo que nosotros hacemos es, nosotros conocemos a muchas personas de muchas empresas, ofrezcámosles los servicios y conectemos a esas personas de valor para que le genere valor a las empresas. Entonces, por ejemplo, actualmente tengo una persona que está liderando Creta y todo el relacionamiento con los clientes, que es una persona que estaba cesante, que no tenía empleo. Yo la conocí en la universidad y yo te conocí en la universidad, son muy buenos, volvamos a conversar. Y la persona, la parte de resiliencia, la gestión del cambio, la adaptación, lo que absorbe de lo que yo le enseño, la ha llevado a ser una muy buena consultora y a ser mi mano derecha en Creta. Entonces realmente es darle la oportunidad a unas personas y llevar valor a las compañías. ¿Cuál es el mayor desafío cuando se enfrentan a esas pequeñas y medianas empresas? Es el mismo problema de todos. Uno es la falta de formación. Cuando yo soy emprendedor tengo una muy buena idea y empiezo a aprender muchas cosas. Yo, por ejemplo, puedo ser estudiar publicidad, marketing, mercadeo, pero no conozco de producción, de atención de servicio al cliente, de temas estratégicos, de temas financieros. Entonces son vacíos de conocimiento que van generando mella dentro de las empresas. Total. Porque cuando vos sos emprendedor, tu empresa o tu emprendimiento es un reflejo de vos, porque vos sos el que mueves esa organización. Entonces el vacío que vos tenés en esa escala lo tiene la empresa, porque no tiene las personas necesarias como para llenar ese vacío. Entonces la empresa es un reflejo de vos y eso es lo que le empieza a pasar, empieza a tener problemas con la experiencia del cliente o problemas financieros. O sea, falta de conocimiento es como el error común en todas las empresas. Exactamente. Gestión del conocimiento, por así decirlo.
Ujú. Yo tengo una pregunta, porque Creta llega como esa consultora especializada en transformación digital. Si usted llega donde un cliente y le digo, es que nosotros somos especialistas en transformación digital. El cliente sabe qué es transformación digital. ¿Qué es transformación digital? Poner los papeles en un PDF o en realidad, ¿qué es eso? Realmente cuando nosotros empezamos con Creta y les mostramos el portafolio, primero conocemos cuál es el dolor de ellos, ¿cierto? Antes de llegar a la transformación digital, hay puntos anteriores que hay que tocar, si tiene definida la estrategia, si tiene un adecuado estructura, un roadmap de transformación organizacional, y ahí va llevando hasta la parte digital, ¿cierto? La transformación digital. Porque si yo no tengo las bases estratégicas, si no tengo una normalización de los procesos, ¿para qué voy a ir a una transformación digital? Sería, pues, Total. cazar con perro lleno, como dicen. Pues no tengo cómo hacerlo, ¿cierto? No tengo cómo hacerlo, no tengo las herramientas. Y si yo llego a automatizar, porque eso es lo que hacen muchos gurús, automatice a eso voy. y lo puede lograr, venga, pero es que no tenía normalizado, no tenía estandarizado mis procesos, no tenía clara la estrategia, entonces se ponen a gastar un montón de plata y cuando invierten en la plataforma, listo, le empieza a llegar la demanda, pero no tienen la estructura para soportarlo. Y Exacto. Es peor la solución que el problema que el mismo problema. Ajá. Es que eso es lo teso, porque yo estaba también en diferentes empresas corporativas y llega como el objetivo del proyecto, no, es que llegó el área de marketing o el área de ventas o algo así. Es que tenemos que hacer una transformación digital. O está el área de transformación digital. Yo a veces me quedo, ¿qué es transformación digital? Pues para automatización las podemos hacer muy fácil, ¿cierto? Y más hoy en día con la inteligencia artificial. Pero luego me quedo a preguntar, ¿realmente una automatización o una optimización de un proceso realmente sí es una transformación digital o también tiene que ver un tema de pensamiento analítico? La transformación digital, hay muchas definiciones, pero para mí la central se centra en 4 pilares. La optimización de las operaciones, utilizando la tecnología y las metodologías de mejoramiento continuo. Eso es una. Ser más lean, utilizando la herramienta que quieras y la metodología que quieras. Cultura, tiene que ir enfocado con una cultura realmente que tenga las capacidades para transformar y para recibir ese tema de digitalización y toda la formación y las bases, el ADN de la compañía, como para que sientan un propósito. Porque realmente si vos no te sentís conectado con el propósito de una compañía, no hay transformación que aguante, porque no te sentís conectado, no te sentís comprometido. Entonces, realmente si vos no haces clic con el propósito de la compañía y no hay una cultura, la transformación no se va a dar. El tercer pilar es empoderar a las personas, porque muchas veces depende de una persona, de un líder de innovación, de un líder para poder mover eso, y realmente es empoderar a las personas y darle las herramientas para que ellos movilicen esa transformación. Porque si vos no empoderar a las personas y ellos no se sienten reconocidos y ellos no se sienten que están construyendo, que eso es parte del marco de trabajo ágil, no que el facilitador del Agile Coach tenga la batuta y tenga el escenario y muestre frente a la compañía, sino que el mismo equipo muestre y se sientan ellos empoderados y vean qué construyeron y vean cómo impacta la compañía. Eso es una parte muy importante que se tiene que tener, ese empoderamiento, porque la gente dice, yo lo construí. Después viene como la gente se desliga de eso, porque es como el hijo de ellos, venga, yo lo construí, yo lo vine a hacer, está dando muy buenos resultados. Como me desligo de esas cosas es difícil. Exacto. Y la colaboración con el ecosistema, con proveedores, con clientes, con otras universidades, con otras empresas, es muy importante. Tener esa interacción, ese pico. Una red. Ajá. Y volverlos partes de ese desarrollo, porque los proveedores son una fuerza que no utilizan dentro de las compañías para desarrollar los productos. Y los proveedores están dispuestos a innovar. Es y que el cliente está ahí también. Exacto, es que justamente también ese es uno de los, como también incluso retos, que uno dice, bueno, listo, empresa, pequeña mediana empresa, yo te hago un desarrollo, vos la vas a poner así, tal hora por BI, aquí tienes tus KPIs, tus métricas importantes, y todo bien, y yo me desligo de eso. Pero si no hay una transferencia, como bien lo decías, como ese conocimiento, esa gestión de conocimiento y ese empoderamiento de la otra persona de que es que veas que esto sirve para esto también. Y también se tiene que integrar con esa revisión constante, que otros retos surgen a través de eso. Si no, ese tablero se queda ahí
de lo lindo y en decoración y gastaste X plata en pesos colombianos, en dólares, y ahí queda, ¿cierto? Entonces yo creo que también es un complemento total por todos los ámbitos, ¿cierto? Y yo creo que es muy importante realmente conectar esa visión de lo que tú quieres generar con realmente cómo le genera impacto a la compañía, ¿cierto? Porque una de las historias de uno de los proyectos más lindos que hemos tenido fue un tema una transformación organizacional y el primer paso fue la reportería. Exacto. Imagínate, el primer paso fue la reportería, que todos nos guiáramos de una misma información, de un mismo reporte. Porque lo que pasa es que dentro de la compañía, entonces yo empiezo a descargar del ERP o de la base de datos que quiero, saco la información y la transformo de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces, lo que de un proceso de servicio al cliente es diferente a lo que de cartera y lo que de logística, porque yo filtro la información que yo tengo, los datos, y genero información de acuerdo a lo que es importante o relevante para mí, pero no para la compañía. Total. Entonces, poner de acuerdo a esas áreas, desde metodología de mejoramiento continuo y gestión del cambio, para decir cuál es el reporte que le sirve a todos tres, y hagamos ese reporte. Pusimos ese reporte, generamos los acuerdos, y solamente con una reportería y mejorar los acuerdos, se disminuyeron más de 200 horas en temas de reuniones, correos, cosas improductivas de vos, ¿por qué no ves esto si yo lo veo? ¿Cierto? Y en tema de percepción al cliente, Notif aumentó un 15 o un 20% mejorándolo. Solamente con un reporte, sin analítica de datos, solamente visualizar los datos, todos. Es que la inteligencia de negocio también. Exactamente. Comunicación, mejorar la comunicación. Ya entrándonos al mundo de la inteligencia de negocio, porque para allá iba, pero me diste el empujoncito, entonces súper bien ese puente. Hablemos del porcentaje de decisiones empresariales. O sea, en ese sentido, porque tú tienes un contacto muy valioso con las empresas. ¿Qué tanto toman decisiones con base a datos y versus la intuición? ¿O tú crees que deberían de estar en conjunto? ¿O cómo lo ves ahí? Lo que ahorita hablamos del salto de fe, yo creo que es un 70-30. 70 por historia y futuro, porque los datos es lo que te lleva, que hemos recorrido, qué está pasando ahora y hacia dónde va el mundo, la empresa, o dónde vayamos a dar. Pero el 30% es creatividad. Intuición. Y esa creatividad es donde no estamos, donde no está pasando ahora las cosas, dónde está nuestra oportunidad, dónde está nuestra diferencial. Y esa es la parte que no puede reemplazar la inteligencia artificial, lo que no está. Y ahí es donde realmente las empresas marcan la diferencia. Ese océano azul, realmente dicen, no, es que el océano azul cada vez que se vuelve más corto, no se corre. Las necesidades van cambiando al mercado de los clientes y va siendo más difícil encontrar ese océano azul, pero de que se puede. Sí. Porque hay productos nuevos, servicios nuevos, necesidades nuevas, ¿cierto? De acuerdo a hacia dónde va el mundo. Exactamente, es también una cuestión como de mentalidad también de muchas cosas. Sí. Vamos a entrarnos un poquito en el tema que ahorita estabas mencionando, el tema de la reportería. Para esas pequeñas empresas que no tienen métricas, ¿cuáles serían esas métricas como esenciales que tú le recomendarías tener a una empresa? Yo me acuerdo que hace unas semanas atrás, Julio y yo estábamos en un taller, y uno de los retos que le poníamos a los estudiantes era justamente proponer esas métricas. A veces como que sí quedamos de acuerdo, otras veces no. Pero ya hablando en temas generales y más profesionales, ¿qué métricas crees que son importantes para las empresas hoy en día? Yo creo que muy poquitas empresas han hablado del tema de cuál es, por ejemplo, lo que lleva al crecimiento exponencial, ¿cierto? Yo sigo gente como Freddy Vega, muchas empresas que hablan de crecimiento exponencial, y hay muchas personas de diferentes metodologías que dicen el crecimiento exponencial ya no existe. Entonces, que no existe es porque la organización no ha encontrado ese diferencial que lo lleve a eso, ¿cierto? Entonces, uno es el crecimiento exponencial, pues como para que todos sepan que es crecimiento exponencial, es cuánto yo estoy creciendo versus el año anterior. Exacto. ¿Cierto? 2X, 3X, la X. Como esa variación. El año anterior. Exacto. De acuerdo, si yo vendía 100 y el otro año vendí 200, crecí 2X. Ajá. ¿Cierto?
Entonces, ¿cómo voy creciendo? Otro tema es el tema de productividad y optimización. Entonces, utilidad por persona. Si la empresa no da utilidad por persona, no está siendo productivo. ¿Cuánta utilidad está yendo por cada persona? Porque eso es optimización de recursos. Porque hay empresas que dicen, bueno, vendimos 80 millones, pero me quedó 1 millón. Entonces, o no me quedó nada, o de 85 millones, ¿cierto? Entonces uno dice, no estoy teniendo utilidad por persona, entonces no estoy siendo productivo. ¿Dónde se me está yendo el capital? ¿Dónde estoy siendo improductivo? Y ahí es donde viene el PIG, donde uno analiza, venga, dónde se me está yendo la utilidad y dónde tengo que optimizar. Temas, si es de manufactura, active, sí. on time in full, que sea a tiempo y entrega completa, porque realmente estás cumpliendo tu promesa de servicio, pero que la midas con la fecha que le prometiste al cliente, no con la fecha que vos después negociaste porque no tiene el producto, no. Eso es una métrica ácida, donde le decís, mi promesa de servicio es entregarte 3 días, si en 3 días yo no te entregué, me tengo que castigar y tengo que ver por qué no estoy cumpliendo esa promesa, ¿cierto? En temas de manufactura también tiene muchos días de inventario, cuánto tiempo me estoy devolviendo para que mi inventario rote, porque inventario se le va mucho a las compañías en tema de almacenamiento y el tema de activos ahí en inventario, el inventory health, ¿cierto? Y en tema de satisfacción del cliente, todas las métricas que se puedan. Eso sí es muy importante. Net Promotion Score, satisfacción del cliente, satisfacción por canal, todo lo que tenga que ver con satisfacción. Es importante la voz del cliente. Creo que una de las herramientas más fuertes y más ácidas, pero si uno lo hace juicioso, es el Customer Journey Map. Que se diga en el viaje del cliente cuáles son los sentimientos, cuáles son las fortalezas y las oportunidades que tienes. Y hacerlo realmente con el cliente, porque esa es tu métrica hacia, no, es que este cliente sí se queja, no, este cliente está amañado, el que está pensando, hay algo que el mercado le está ofreciendo que vos no estás viendo y alguien se lo puede ofrecer. Y si vos no escuchas al cliente, se te va. Chao. Y recuperar un cliente es casi que imposible. Sí. Te tenés que dar de precio o hacer una muy buena propuesta y vos perdés para recuperar un cliente. Exacto, y esa es la riqueza. Ajá. Ahora el talón de Aquiles, la pregunta talón de Aquiles de todas las empresas que apenas están comenzando. Y si yo no tengo datos, ¿cómo hago para tener métricas? ¿Qué métricas voy a tener yo? ¿Cómo sería esa recomendación para esas pequeñas, medianas empresas que apenas están comenzando como en este mundo, o que ya está, pero como que apenas están como reconociendo sus datos como materia prima fundamental? Yo creo que son 2 cosas importantes. Reconocer cuáles son los KPIs que realmente mueven la compañía, ¿cierto? Eso, hay una metodología que se llama Metrics Tree, que es, venga, de la utilidad, que compone la utilidad. Eso. Y vas generando ese árbol hasta saber cada persona cómo le aporta a la compañía, a la rentabilidad de la compañía. Entonces, cuando estructuras esos KPIs, ya sabes cuáles son los datos que necesitas empezar a monitorear, a seguir, a mirar la tendencia. Y ahí empiezas a normalizar los datos de las fuentes de información que tienes. Si las tienes físico, ¿cómo las vas a digitalizar? Porque son datos importantes para hacer el seguimiento y la toma de decisiones en el día a día. Si tienes fuentes de información, ¿qué tan fiables son? Porque vos y yo sabemos que cuando uno está desarrollando es que se da cuenta qué tan disciplinados y qué tanta confianza hay en los datos que se ponen en las plataformas. Creo que ese es el mayor reto cuando uno va a empezar cualquier desarrollo, que dice, falta esta información, no está este dato está duplicado, ¿por qué se está ingresando así? Entonces es un tema de disciplina y cultura. Y ahí viene un reto también de UX, UI en el desarrollo de esas plataformas, de cómo asegurar de que sea fácil y que la persona solamente ingrese lo que necesita. Exacto. Lo demás que se ingrese automático, no generar atajos también dentro de la plataforma. No, es que uno lo hace boca-yoke, o sea, que tengas que pasar de una ventana a otra, pero genera laberintos o atajos donde él dice, no, si yo la cierro, ya no me la pide, entonces voy a seguir. Entonces ahí queda ese vacío de información que es relevante para la compañía, pero la persona no lo ve. Y realmente la capacitación a las personas, cuando tienes los KPIs y les muestras cómo genera valor, le decís, es que el dato que vos ingresas es importante para yo monitorear esto y ver cómo van las ventas, ver cómo va el crecimiento, ver cómo van los costos del producto y poder monitorear y tomar decisiones sobre qué tengo que hacer desde la estrategia. Así esté en la calle, así esté en un puesto de trabajo
o porque es relevante el dato que vos ingresas. Exacto. Esa cultura, esa capacitación falta mucho entre las compañías. Demasiado. Porque la gente piensa, no, yo hago esto y esto no mueve realmente la agua de la compañía, no mueve. Es de ahí donde tomamos las decisiones. Exacto. Ajá. Exacto. Bueno, quiero volver a conectar como con el tema del Scrum y metodologías ágiles. Porque yo como consultor y también como analista de datos, científico de datos, pues yo estaba en proyectos. Y obviamente uno tiene esa interacción con los project manager, con el product owner, pero las personas que a veces, que apenas van a entrar como en esos perfiles de tecnología, de ciencia de datos e inteligencia de negocio, ¿cómo podemos explicar de qué se trata en un proyecto de analítica aplicando metodologías ágiles? ¿Qué perfiles hay? ¿Cuál es el tiempo de desarrollo de un proyecto? ¿Qué escenarios hay? ¿Qué es un MVP? Mejor dicho, entremos un poquito ahí, porque me gustaría que las personas entiendan de que se compone un proyecto también de inteligencia de negocio o analítica enfocado en temas de metodologías ágiles. Ok. Son 4 roles, ¿cierto? Entonces está el facilitador, que es el Scrum Master o el Agile Coach. Ajá. Pero el Scrum Master es el facilitador, el que ayuda con el conocimiento en marco de trabajo, metodologías, cómo guiar al equipo en las ceremonias, en la generación del producto, del servicio, en consolidar el producto, cuál es la visión, dónde quiere, llevar el equipo en ese camino desde que lo concibo hasta que lo tengo completo, y en cada incremento de valor, cómo estamos lográndolo, cómo se está dando el flujo, dónde se está quedando ese flujo, porque también en el desarrollo los atrasos son, el flujo no le da, queda en un whip, queda ahí, alguien está cargado y no da el flujo, entonces en alguna parte de las teorías de restricciones hay un cuello de botella que no está dejando que las cosas fluyan. Entonces el facilitador nada más tiene ese objetivo de guiar al equipo y también ayudarlo en tema de ambiente, de cultura, ¿cierto? Y activar a las personas, porque hay facilitadores que hasta se ponen de psicólogos y eso es ser muy irresponsable. De esos que entonces vamos a hablar qué nos hace feliz y qué nos hace triste, y entonces empiezan a andar en heridas con personas que empiezan a destaparse y después no saben cómo cerrarlo. Eso es ser muy irresponsable. Si vos necesitas activar un psicólogo, escala a la persona frente a ese psicólogo o a gestión humana, la escalas. No tomes vos ese rol, porque es ser irresponsable. Hay gente que es facilitador y se cree coach. No, vos no sos psicólogo, ¿cierto? Vos no sos una persona de gestión humana. El facilitador tiene que respetar su rol. Ajá, y tiene que escalar. Y tiene que escalar. Exacto. Y buscar las herramientas por fuera. Entonces es esa interacción entre el equipo y la empresa. La segunda es el Product Owner. El Product Owner es el que conoce el producto y el negocio. Y conoce la visión, cuáles son las necesidades del cliente, cómo priorizarlas, ¿cierto? Es el que puente entre el cliente y la consultora. Y es el tomador de decisiones frente al producto, servicio del proyecto. Entonces es el que tiene la plata frente a la compañía, le dan unos recursos y él dice, esto es lo que tenemos que priorizar, si esa es la visión del producto, primero tenemos que sacar esto, segundo esto, ¿cierto? Esto lo podemos hacer, déjame yo lo escalo y busco presupuesto, ¿cierto? Él es ese puente entre la compañía y el producto que se está generando. El tercero es el stakeholders, que es, ¿quiénes son los interesados en esto? Entonces los directores de negocio, el presidente de la compañía. Es como el cliente, por así decirlo, como el usuario final, ¿no? No, el stakeholder es el interesado. El interesado. El interesado dentro de la compañía, y también puede entrar el cliente, tienes toda la razón, también puede entrar un cliente dentro del stakeholder. Porque en el review lo puedes llevar dentro de la compañía cuando es un producto, donde es usuarios internos, o si es usuarios externos, puedes tener un cliente y el stakeholder queda como un visualizador, ¿cierto? Entonces el stakeholder dentro de los interesados de la compañía, tiene razón, también entra el cliente. Total. Entonces stakeholders, todos los interesados en ese producto y servicio, tiene razón. Y ya el equipo desarrollador, que es ese equipo multidisciplinario que realmente es el que hace la magia, el que hace el producto y servicio, y también la parte del negocio que ayuda a desplegar, a dar feedback, a construir desde las historias de usuario, todo ese tipo de cosas. Una pregunta justamente ahí, Juli. Los desarrolladores pueden tener contacto con el cliente o el stakeholder, por así decirlo,
o tiene que conectarse con ese puente del Product Owner o con el PM, que es el Project Manager, el administrador del proyecto. ¿Debe haber ese puente o el desarrollador puede decir yo quiero sentarme con el cliente? ¿Se puede hacer así o tiene que haber un protocolo? Luego por experiencia. Realmente en el review vos sabes en qué momento es desarrollo interno en la compañía y en qué momento también puede tener interacción con el cliente, ¿cierto? Dentro de ese feedback. Entonces, también hay que preparar el equipo frente a cuál es el conocimiento, qué se habla con el cliente, cómo se genera, para que tengan la comunicación acertada, ¿cierto? Porque también es tener la madurez, la inteligencia emocional, la madurez empresarial para saber cómo tener contacto frente al cliente. Y me parece lo más relevante que tenga contacto frente al cliente. Hoy dentro de las compañías eso es lo más relevante, que vos sepas tu producto realmente cuánto está creciendo en ventas, porque cuáles son las métricas de algunos productos digitales. No, vamos en el 70% del desarrollo del producto. Estaban 6 meses y entregamos en 5, vamos bien. O tantos puntos de historia de usuario. Realmente, ¿qué es lo que está moviendo? ¿Qué está incrementando en venta? ¿Cuántos leads nuevos están teniendo entre los clientes? Eso es realmente lo que mueve un equipo, y un producto, un servicio, un proyecto. ¿Cuántas ventas están generando? ¿Cuánto está mejorando la entrega? Eso es lo que mueve un equipo de desarrollo. Total. Les digo, pues madre, esto realmente está moviendo la aguja de la compañía. Y es transitar con estas personas y con este equipo de desarrollo la madurez para poder tener contacto con el cliente y cómo se genera. Venga, en este espacio vamos a hablar con el cliente, vas a entrar de visualizador y de escuchar y de hacer preguntas puntuales. No refutar, no decir es que lo está utilizando mal. Si no lo está utilizando bien es porque hay algo de la experiencia de usuario, desde el front que les ponemos, desde cómo les desplegamos, desde la documentación, y eso es lo que tenemos que resolver. Más bien hazle la pregunta de ¿por qué no lo utilizaste así? ¿Qué está faltando para que lo utilices así? ¿Cierto? Porque eso es lo que tenemos que hacer como equipo de desarrollo. Y eso es demasiado importante como lo mencionas, porque por ejemplo yo como desde mi experiencia en varios proyectos me he sentido incluso abandonado, por así decirlo, porque yo estaba en la cara del desarrollador y también estaba en cara del líder técnico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo dije, vea, es que no entendemos estos datos, debe haber un conocimiento del experto del negocio que nos indique qué significa X o Y columna, y no me dejan contactarme con el cliente. No, dígale al PM. El PM se demora 2-3 semanas para enviar un correo. Luego el cliente se demora 2-3-4 semanas para responder ese correo. Y ahí es donde el proyecto empieza a estancarse y un MVP que en promedio se puede entregar en 3 meses, se extiende 6, 8, 12 meses. Entonces lo digo por experiencia porque sí debe haber como una guía muy fuerte, ¿cierto? Como alinear como todos esos agentes del proyecto, pues para que el objetivo se cumpla. Y si no se cumple, pues también decir, pues sabes que no, este no era el objetivo principal del proyecto, que se han cancelado, ¿cierto? Entonces, lo digo también por experiencia y muy bien que lo mencionas ahí, o sea, debe haber como una guía muy perfecta y también en el sentido de que el desarrollador también tenga esa libertad de conectarse con el cliente, con el usuario final, porque al fin y al cabo él es el que lo va a usar. Total. Y mira, una de las partes del marco de trabajo es asegurar el recurso. Exacto. Asegurar el recurso realmente es una decisión estratégica de la compañía donde diga, vamos a asignar esas personas. En mi experiencia, lo mínimo es un 25%. O sea, un 25% de tu día son 2 horas. Sea del PO, sea del Agile Coach, sea del equipo. Realmente es la compañía como está priorizando para definir este es el equipo de trabajo y tenemos que facilitar 2 horas de esa persona para eso. Van a haber personas de desarrollo 100%, sí, pero si necesitas del negocio y personas de decisión, por lo menos 2 horas para que puedan construir, para que en el daily pueda resolver dudas, para que pueda generar esos contactos, para que pueda generar interacciones con el cliente, que se enfoque. El equipo tiene esta duda, yo lo escalo con el cliente, hacemos la reunión, resolvemos, dale flujo. ¿Sabes? Exacto. Porque hay PMs y POs que le ponen 5, 10, 12 proyectos, entonces claro, él dice no, pues... y con dailies todos los días, eso no rinde. No. Y él no tiene que estar en los dailies. Él no tiene que estar en los dailies, pero él tiene un montón de cosas, tiene que responder dentro de 12 proyectos y no le da.
ahí voy a dejar igual una notica de todo lo que estamos hablando, porque yo sé que pueden haber conceptos por ahí. Igual, pues cuando hablamos de daily, estamos hablando de reuniones diarias, de revisión de proyectos. ¿Listo? Vení, para que vamos cerrando este tema de metodologías ágiles, ¿qué herramientas son las más tradicionales para desarrollar proyectos? Sí, para definir proyectos en esas herramientas de metodologías ágiles. Yo conozco una que es la que más experiencia he tenido y es Jira, ¿cierto? Como que Jira es como tiene todo eso, pero sé que hay más. ¿Cuáles son las que más conoces? Eso es una herramienta. Ajá. ¿Cierto? Entonces vamos a hablar de cuáles son las ceremonias, cuáles son las herramientas. Si hablamos de ceremonias, la primera que tiene que tener es Lean Inception. Lean Inception te ayuda a definir cuál es la visión del producto, o sea, qué es lo que tiene que lograr el producto, cuáles son las métricas que lo van a llevar, qué es y qué no es el producto, cuáles son los perfiles de usuario y los perfiles de cliente que vas a encontrar. Muy importante que dentro de la compañía, o por lo menos las que he liderado y el concepto que tenemos, nunca hablen de cliente como cliente interno. El cliente es el cliente final. Y si tú tienes una herramienta que vas a tener un usuario interno, es porque le va a generar un valor al cliente final. ¿Cierto? Una ERP ayuda a optimizar la operación para cumplir una promesa de valores del cliente final. Entonces hay un usuario, no es un cliente. El cliente es cómo yo le voy a generar valor al cliente final. Eso tiene que tener un impacto y la compañía tiene que tener ese customer centricity claro, ¿cierto? Entonces, cómo le va a generar valor, cuáles son los perfiles, cuál es el MVP funcional. Entonces empiezan a decir, vea, estas son las funcionalidades, estos perfiles tienen que tener esas funcionalidades y este es el MVP. Es muy importante definir cuál es el MVP funcional, porque cada entrega de sprint, listo, ya entregamos eso, sí, pero eso cojo, no sirve para nada, pues esa funcionalidad no me ayuda a llevarlo a productivo ni a hacer nada nuevo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos MVP de las funcionalidades que realmente generan valor? Eso, ya cuando termina el Inception, empezás cuál es el planning del sprint, qué va a lograr en 15 días, lo planeo, le hago genero las historias de usuario de esa pequeña parte que va a tener. El roadmap de todo el producto se genera también en Lean Inception, cuál es el roadmap, cuáles son los features, que son las grandes historias, cómo lo vuelvan pequeños, y en el planning cuándo lo va a entregar. Lo hago daily, seguimiento, que hiciste ayer, que hiciste hoy, qué impedimentos tienen, una revisión rápida. O sea, esa es la herramienta como más completa. Exacto. Ya al final del sprint que me comprometí en ese planning, se lo entrega a los stakeholders, tengo el review o el feedback y la retrospective, que es que hicimos bien y que hicimos mal como equipo, ¿cierto? Exacto. Y en herramientas, hay muchas herramientas, de acuerdo al poder que vos puedes tener adquisitivo para el tema. Lo más fácil es o Miro, sí los ¿cierto? Conozco, sí. Miro. Ya cuando tenés que empezar a tener inversiones, está Jira, está Azure DevOps, ¿cierto? ClickUp también está por ahí. ClickUp también es, pero también hay una versión free, hay una versión paga. Trello también es hacerlo gratis, ¿cierto? Project Place, sí. Está Planner, pero cuál es el poder de adquisición y cuál es el seguimiento que vos querés tener. Y también qué nivel querés ver en el tema de flujo, porque también viene un tema de Canva, donde te ayuda a ver cuáles son realmente los flujos, dónde está el web, cómo se está generando las historias de usuario, te ayuda a tener un poco más de control de la documentación, de cómo va el equipo, te ayuda a tener esa interacción y poder tener métricas de equipo, de output, que eso sí es de rendimiento de equipo, ¿cierto? De cómo están generando, de acuerdo a las historias de usuario, los puntos de historia que planeaste, cuánto se está cumpliendo, cuál es el ritmo del equipo, dónde se queda el flujo. Eso ya son más métricas que tomando analítica de datos de cuál es el comportamiento del equipo. Entonces ahí eso sí son ClickUp, Jira, Azure DevOps, que te lleva esas métricas. Trello solamente es seguimiento. Solo seguimiento, Canva. Es más sencillito. Súper bien, súper interesante. Ahora empecemos con unas preguntas, saltémonos al mundo de la inteligencia artificial. ¿Cómo ha sido esa participación de la inteligencia artificial en este mundo de las metodologías ágiles, la inteligencia de negocio? ¿Cuáles han sido también esos retos, pros y contras de la ayuda de la inteligencia artificial? Yo creo que, pues, pros, dentro de las diferentes fases que son acompañadas, muchos, ¿cierto? Esa es la primera fase, que es de la interacción de la compañía con la inteligencia artificial, de ver eso para qué me ayuda, ¿cierto? Entonces yo empiezo a interactuar con ella, a hacerle preguntas. La barrera más grande es saber preguntar.
La inteligencia artificial te da el resultado si tú haces las preguntas adecuadas y las instrucciones adecuadas. Entonces esa formación de cómo preguntar, de qué información exponer dentro de lo que es free y lo que es pago, pues ya tiene un tema de seguridad por detrás, pero en lo que es free, cómo enmascarar los datos, cómo preguntar la información, cómo hacer las preguntas de modo de que no expongas información, es muy importante, ¿cierto? Para el tema de seguridad, que es el contra en la parte free. Ajá. En la parte paga no tiene novedad en el tema. Ya después de que pasa esa interacción y le dé valor, es donde lo involucro en los diferentes procesos. Vuelvo en la parte operativa, en qué me puede ayudar, ¿cierto? Cómo me puede ayudar a resumir información, a sacar datos, a entrenar el modelo para que yo lo tenga tan entrenado con la información. Tengo un pequeño espacio donde yo quiero saber cuáles son las ventas de la compañía y le meto cuál es el PIG, cuáles son los comportamientos de las ventas, ¿cierto? Cómo se comporta, cuáles son las ventas reales, información del ERP, y él me puede sacar información entrenado con ese modelo, porque él lo que hace es nutrirse de toda esa información y ese espacio es solo para ventas. Entonces yo le voy nutriendo esa información. Entonces realmente es como tener un asistente, de modo que si yo necesito un dato, me pueda decirlo, ¿cierto? Total, es saberlo usar. Justamente ahorita mencionabas algo de saberle hablar a la inteligencia artificial, y eso se resume en lo que hoy conocemos como el prompt engineering. Ajá. Definamos qué es eso y cómo es tener un buen prompt. ¿Cómo lo ves? El prompt engineer, y recomiendo por ejemplo el curso de Platzi, me pareció muy interesante, porque también hace poquito me certifiqué y me parece muy importante dentro del prompt engineer es definirle a la inteligencia artificial y hablarle claro cómo tiene que actuar, cuál es el rol que él debe tener frente a la pregunta que le vas a hacer. Actúa cómo, definirle el rol, para que él sepa qué conocimiento tiene que adquirir y qué rol tiene que definir, ¿cierto? Entonces actúa como un especialista en inteligencia de negocio o un especialista en publicidad y marketing, ¿cierto? Porque él va a coger perfiles y va a actuar como personas que actúan en este rol y que tienen ese conocimiento. Entonces él segmenta, yo no tengo que saber toda la información, sino que me voy a comportar como alguien de publicidad y marketing. Entonces actúa como para resolver esto. Entonces le digo, necesito resolver cuáles son las ventas del año 2026, en el cual te entrega una información, puede ser un archivo o coge la información de tal lado o nútrete de esta información, toma como base esto y respóndeme la siguiente pregunta y le das el alcance. Entonces le das el alcance. Necesito que me digas cuáles son las ventas del 2023, 2024, 2025. Entrégamelo en un archivo de Excel, entrégamelo en una presentación de PowerPoint. Necesito que las métricas o las gráficas que generen sean en barra, en torta, en lo que quiera generar y que tenga este tipo de datos, ¿cierto? Y necesito que sea exportable. Entonces le das el alcance. Venga. Entrégamelo en un Word. Rol, de dónde te vas a surtir y qué es lo que necesito de esa información. Entonces es muy importante. ¿Y cuál es lo que me vas a entregar? Cuando le hace el alcance, ya él sabe que hasta aquí llego, ¿cierto? Hay buenas prácticas, por ejemplo, que lo utilizan como un HTML, ¿cierto? Sí. Le hacen el abrir los corchetes y cerrar los corchetes para que él sepa de dónde parte la necesidad y hasta dónde va, ¿cierto? Y entonces él no se centra en todo el prompt, sino que dice, este es el alcance que yo tengo que cumplir con lo que me dice acá, ¿cierto? Y él sepa de dónde parte, porque se puede generar ruido del resto del prompt, porque no sabe en la pregunta desde dónde estás generando el alcance hasta dónde. Ok. ¿Sí? Eso es muy interesante porque muchas personas creen que pueden hablar, que es fácil hablarle a la inteligencia artificial y llegan y le dicen, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y llegan y le escriben un montón de cosas. Claro, obviamente ahí estás quemando tokens como un berraco. De lo lindo. Y en vez de ser como muy específico, para que te entregue una muy buena solución. Y si estás dentro del free, lo que tenés en el día ya te lo comiste. Exacto, ¿cierto? Y lo importante es cuando te entrega, vos poder darle feedback de esto no era lo que esperaba, mejora esto, necesito que se parezca a esta gráfica, en esta tenías este estilo de letra, en este no, te faltó esta información. Muy importante al final y después del alcance,
que te muestre las fuentes de donde consultó. Exacto. Porque las fuentes es lo que te lleva a revisar si él adecuadamente está consultando lo que vos necesitas y cuáles son las fuentes, ¿cierto? Y dentro de esas habilidades que tiene que tener una persona para interactuar con inteligencia artificial y utilizarla bien, es ese pensamiento crítico y ese discernimiento si está bien o está equivocado, y validar el resultado, porque si vos solamente copias y pegas, puedes generarle un daño muy grande a la compañía diciendo no, esto es lo que tenemos que ir, en cuáles fueron las fuentes, de dónde se surtió, de una publicación de un man X y esa fue la fuente y tomaron una mala decisión y perdieron dinero. Entonces realmente revisar las fuentes, que el tema es las fuentes y vos revisar las fuentes, sí, fue el BBVA, fue de una fuente fiable, sí, está bien entrenado o está sobreentrenado, me está dando una respuesta que quiero como usuario y no una respuesta real. Exacto. Es que hay que verlo como si fuera tu compañero de trabajo, que toca trabajar juntos y verificar el trabajo de tu compañero, por así decirlo. Y es peor, es como si fuera un niño, porque vos los tienes que enseñar desde la respuesta que te da, venga, cuestionarlo. Y eso sí está bien, que le faltó es, pues es muy importante. Eso es demasiado interesante. En ese sentido, vamos a hablar sobre la empleabilidad, porque hemos tocado el tema de la inteligencia artificial y está esa brecha, quizás, y todavía lo he visto, que todavía hay mucho miedo de no, que es que me van a reemplazar por la IA, entonces ¿para qué me van a contratar? Incluso las herramientas de metodologías ágiles tienen inteligencia artificial implementada, Power BI ya también, si usted va a codificar en Python, etc. Todo. Estamos tan invadidos. Y eso es un fact, eso es un hecho pues, que tenemos que hacer. Tú como líder también de tu equipo, en este caso que estás trabajando en una empresa multinacional, ¿qué perfiles buscas? Y en esos perfiles, ¿qué habilidades debe tener una persona en ese sentido también? Porque va a haber una alta competencia también ahí en temas de inteligencia artificial y también habilidades técnicas, pero también habilidades de negocio. ¿Cómo lo ves ahí? Una de lo más importante es que la utilice y que la sepa utilizar, ¿cierto? Es muy importante, eso va a ser una habilidad necesaria. De aquí a... No, yo creo que este año ya es una habilidad necesaria, o sea, te lo piden, que interactúes, porque eso es parte de optimizar tu trabajo. Y las compañías con ese incremento de salario mínimo van a necesitar optimizar al máximo las personas cómo ejecutan su trabajo y sacar la mayor productividad. Es un hecho, ¿cierto? Entonces, una de esas habilidades es saber interactuar con inteligencia artificial y saberlo utilizar, ¿cierto? Ya cuando hablamos de inteligencia artificial y él te ayuda con la productividad, es realmente la persona cómo genera valor y lo que no puede reemplazar la inteligencia artificial. Él no te puede reemplazar en temas de creatividad, ya lo habíamos hablado. En temas de interactuar con un cliente, tú eres el puente entre el cliente y lo que necesita la IA para darle un mejor producto, un servicio, un proyecto. Esa interacción. Eso no lo va a hacer la IA. No lo va a hacer nunca, porque él lo que hace es amañarlo a la persona y no le va a dar soluciones dentro de un producto, un servicio tangible, ¿cierto? Y que sea de acuerdo a lo que él necesita, ¿sí? Entonces, cuando vos decís habilidades, creo que va mucho de las habilidades blandas y técnicas, pero desde el pensamiento crítico, desde el discernimiento, desde la gestión del cambio, la adaptabilidad al cambio, yo cómo saber cuándo me necesito adaptar, cuáles son las necesidades del cliente, yo cómo me adapto a eso, el poder de negociación, la empatía, la visión sistémica. Entonces cambian las necesidades, no, ya no tienes que saber desarrollar esa parte, lo que es GPT-5, lo que es cloud, ¿cierto? Lo que empiezan a generar la inteligencia artificial dentro del código, ya esa parte te está ayudando, pero lo que va es cómo tú empiezas a llevarle la información correcta. Entonces, si tienes visión sistémica, ese producto cómo va a impactar a la compañía, el cliente, el poder de negociación con el cliente, poder tener esa empatía que nos falta tanto. Yo pienso que eso es lo mejor, y si el cliente no sabe, ¿quién va a pagar? El cliente. Usted va a pagar, es el cliente, y es el que necesita. Entonces tú tienes que saber por qué el cliente está viendo así, por qué interactúa con la herramienta digital así, qué es lo que realmente necesita, ponerte en los zapatos de él, si es una generación X,
si es una generación Z, si es un millennial. Exacto. Realmente esa es la empatía. Y eso es lo que nos falta a muchos facilitadores y desarrolladores. No estoy desarrollando para mí, estoy desarrollando para un perfil totalmente diferente y que tiene unas necesidades totalmente diferentes. Y yo tengo que entenderlas, ¿cierto? Exacto. Y una de las preguntas que también me hacen mucho es ¿hacia dónde va? ¿Cierto? Este tema en las compañías de inteligencia artificial. Yo creo que el tema de globalización, el tema de internet y de soluciones digitales está generando competidores en el mercado que vos antes no tenías, ¿cierto? Una compañía hoy tiene un competidor de la India, siendo Colombia, Argentina, Chile, todo está interconectado y son soluciones digitales que las puedes tener a un clic, ¿cierto? Cuando se agregan en LinkedIn, no, yo tengo una solución, me hablan desde Argentina, Chile, México. Entonces, las empresas de desarrollo de software local, ¿cómo están compitiendo frente a eso? Y hay empresas también de productos donde te dicen, te lo puedo poner en tanto costo, ¿cierto? Entonces, cuando empiezas a tener un mercado tan globalizado, con tantas soluciones, y el cliente cada vez pide que tu promesa de servicio sea de acuerdo a sus necesidades, se va segmentando más. Entonces, uno como compañía, si es grande, mediana, pequeña, uno no va a tener una persona para darle soluciones a cada cliente frente a lo que necesita de su servicio, de su producto segmentado, pero el mercado sí le va a ir generando. Entonces vos no vas a contratar una persona adicional para atender un mercado nuevo que tiene unas necesidades. Lo que hace una compañía es, esta es mi promesa de servicio que atiende el 80% de las necesidades que tiene el cliente y le sirve en la mayoría, pero no en totalidad. Pero ese huequito es la que le estás dando de entrada a los otros competidores, a los otros clientes. Entonces cada vez el cliente está pidiendo que la promesa de servicio, la oferta de valor o la solución que le estás dando sea más segmentada a sus necesidades. Vos como compañía no vas a invertir para tener más personas, pero sí vas a tener la inteligencia artificial que te ayuda en la parte operativa, te ayuda a entender el perfil del cliente, a sacar insight preventivos de venga, este cliente está aburrido por esto, o está pasando esto, mira, el cliente ha tenido tantas reclamaciones, ponele ojo a esto, tenemos que mejorar el servicio en esto, yo te puedo ayudar en este tipo de cosas, en responder PQRs, en responder dudas, en cosas que buscan la personalización, ¿cierto? Que hoy es una barrera muy grande para muchas compañías que están creciendo mucho, pero se están olvidando de su canal de soporte, de la experiencia del cliente, y eso está fracturando la confianza, y ahí es donde entran diferentes soluciones, por ejemplo financieras, donde están fracturados con una compañía, ahí entra Lulobank, Nubank, todo eso es donde dicen, estás fracturado con una compañía local, listo, yo entro y soluciono ahí, porque tengo una experiencia diferente. Y ellos se están apuntando a automatizar la inteligencia artificial, que te dé realmente una solución, sin sacar de esa ecuación el contacto humano. Porque en estos días hablaba con una compañera que decía, y los chatbots, los asistentes de inteligencia artificial, el contacto humano, la inteligencia artificial te puede ayudar en la solución del 70-80% de los temas, porque pero hay un 20% que él no lo puede solucionar. Total. Y que va a quedar haciendo un loop. Dígale que lo escale y habilite un canal para eso. Total, de acuerdo. Ya, habiliten un canal. Él no lo puede resolver en 5 minutos o no tengo las herramientas, escálelo y tengo un canal para eso. Eso no se puede perder porque la gente se pierde entre canales y tiene una mala experiencia y dice, yo no tengo más este producto, lo cancelo y me voy. Total. No, es totalmente cierto. Bueno, vamos a entrar a una sección de preguntas disruptivas. Y solamente es respuesta corta. ¿Listo? Entonces, ¿las empresas que no adoptan IA en los próximos 3 años van a desaparecer? Sí. ¿No? Sí. Por lo que te acabo de decir, me parece. Total, ahí lo respondí. Otro. Esa sí es un poquito más abierta, ¿cierto? Hay muchas voces que dicen que los marcos ágiles tradicionales ya no funcionan en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Qué opinas? Como toda moda, se implementó de forma errónea. Hubo muchos vendedores de humo, como les decimos, o consultores que trataron de copiar la misma fórmula de otras empresas y le hicieron mucho daño a las organizaciones. Pero realmente Scrum
sigue siendo ese puente de inteligencia colectiva, de creatividad, de comunicación dentro de los equipos, para que se desarrollen esos productos, esos servicios, apuntalados del tema de inteligencia artificial, tecnologías. Sí son herramientas, pero es ese puente entre el cliente y lo que realmente se necesita. Yo creo que también estoy de acuerdo con eso, la verdad que sí. El trabajo remoto llegó para quedarse en el mundo de datos y tecnologías. ¿O tú crees que las empresas van a obligar a todos a volver a la oficina? Lo que más le funcione a la compañía, porque lastimosamente hay profesionales que abusaron del tema de virtualidad y se desconectaron de equipos y empresas y no están en el canal virtual en ninguna parte, ¿cierto? Entonces, si estás desconectado de una organización que te está buscando para cultura, para optimizar, para que te integres en un equipo y tú te desconectas, él dice, no me funciona, estoy teniendo una brecha cultural y una desconexión de una persona que no me está funcionando, entonces esas empresas van a volver a la presencialidad. Total. Pero también en Latinoamérica tenemos una mano de obra de mejor calidad y más barata. Total. Entonces Europa, Estados Unidos van a seguir buscando acá el trabajo remoto. Entonces Total. es lo que más le funciona a la compañía. Sí, a veces con el tema del remoto uno se va desconectando un poco, que también uno lo ve ahí. Si pudieras eliminar una práctica del mundo empresarial, ¿qué crees que es puro humo? ¿Cuál sería? Las consultoras que dan propuestas prediseñadas. O sea, vamos a implementar el mismo marco de Spotify, el mismo marco de Google, o ese mismo marco. Heavy. Sí, no es que realmente como una compañía te va a entregar una propuesta y este es el plan de transformación sin ni siquiera escucharte, hacer un diagnóstico, interactuar. Esa fase es crucial. Entonces te dicen, no, yo te transformo en 4 años con el modelo de Spotify y decías, eso no me funciona. Sí, eso no es Si mi diferente. cultura eso no es así, ¿cierto? Y pasa. Y ahora actualmente es con inteligencia artificial, no vamos a utilizar ChatGPT en todas partes, todos van a tener licencia. Vení, vos sabes en qué punto estamos en la compañía. Entonces, como si un médico te va a decir, vos vas a ser atleta en 4 años y vos sos lo más sedentario del mundo, pues cómo me vas a decir eso si ni siquiera me conoces, no sabes mi estado físico. Tengo problema de rodilla. Exacto, mi estado psicológico. Entonces, Total. realmente una compañía es un organismo vivo. Entonces, Total. que a vos te digan, yo ya te conozco y te voy a transformar en 4 años, esta es la fórmula, este es el coach, te va a hacer millonario en 4 años, no tiene sentido. Es un organismo vivo. Esa es una palabra muy... Lo mueven personas. Lo mueven personas, así es. Bueno, preguntas finales. Varios de los oyentes, de los usuarios que están en la comunidad me hacen varias preguntas, entonces saqué una como lo más importante. Si alguien de nuestra... No, perdón. Si alguien quisiera empezar mañana a desarrollar las habilidades blandas que mencionaste, ¿por dónde debería empezar? ¿Cuál sería como esa ruta en 3 pasos sencillos? Yo creo que lo primero es tener un mentor o una persona que realmente te inspire, ¿cierto? Una persona que vos digas, yo quiero ser como él tiene esas habilidades blandas que me faltan, esas habilidades técnicas, ¿cierto? Yo tengo 2 mentores, es combinado porque Freddy Vega me parece un man de otro planeta, o sea, me parece increíble que sea colombiano, pero no es desmeritando cómo somos colombianos porque somos súper tesos y una muy buena mano de obra y unos profesionales excepcionales, sino lo que él puede crear y el poder de racionamiento, de pensamiento sistémico holístico que él tiene. O sea, él conecta todo, entiende cada producto, cada cosa a detalle, ¿cierto? Y ha mejorado mucho la parte, porque él es muy tosco en decir las cosas, él es sin filtro, y ha mejorado esa parte, cómo ser menos tosco y tener menos hate y poder tenerlos más de este lado. Y dentro del crecimiento, de las habilidades blandas, yo creo que Yokoi Kenji, dentro del tema de propósito de vida, de habilidades que uno va desarrollando, de cosas que uno se pregunta en el día a día, porque uno va teniendo un tema mental, unas habilidades blandas que uno no desarrolla, de cómo los niños te enseñan. Por ejemplo, mis hijos me enseñan que uno tiene que ser visual, auditivo, kinestésico, ¿cierto? Y es importante
conocer eso. Entonces, tener un mentor, desarrollar tu roadmap de qué es lo que quieres realizar, qué es las certificaciones que necesitas de estar de tu punto hacia donde está tu mentor. No vas a ser la misma persona, pero desarrollar las habilidades técnicas y habilidades blandas si puedes hacer. Y lo que te dije, mis hijos, es importante porque si vos sos visual, auditivo, kinestésico, tienes que desarrollar ese roadmap a lo que te haga sentido. Entonces yo, para los temas de habilidades técnicas y en tema de herramientas digitales, me sirve mucho lo virtual, los cursos en línea, las certificaciones. Pero el tema de habilidades blandas sí necesito estar en un espacio o en un curso presencial. Full presencial. Sí. Claro, para la interactuar. Para que realmente haga mella la parte kinestésica, el sentir, el aprender, haciendo. Entonces yo soy muy kinestésico en esa parte. Y lo último es realmente cómo vas cumpliéndote en tema de disciplina, porque sos vos con vos. Literal. O sea, si vos te estás dejando de hacer el curso, de ir al gimnasio, te estás defraudando a ti. Y tener claro, me parece muy importante, el propósito de vida. Por ejemplo, mi propósito de vida es transformar entornos, porque entendí que no eran compañías, porque me han buscado de iglesias, de la escuela de mi hijo. Entonces, realmente como consultor es transformar entornos donde vos interactúas y transformar entornos y potenciar personas, porque a mí me parece gratificante cuando una persona te dice gracias porque transformaste mi trabajo, gracias porque estoy menos cargado. Eso para mí no lo paga el dinero, porque es esa gratitud. La gratitud frente a personas me parece muy relevante. Entonces, ese propósito, definirlo, tenerlo conectado con el roadmap y la disciplina, realmente es tu métrica hacia cómo frente a tu propósito lo estás cumpliendo, ¿no? O solo viniste a hacer actividades repetitivas y a vivir sin sentido. Porque realmente pensamos que los profesionales desde nosotros no podemos hacer nada, pero siendo consultor, siendo líder, pues puedes transformar personas que no buscan ser emprendedores, que no buscan ser mega millonarios, multimillonarios, no quieren migrar una montaña a ser un zen por allá. Ellos quieren vivir y están felices en su vida, Así pero es. cómo se la facilita. Y eso también es aportar Así es. a la comunidad. Si Freddy Vega está escuchando este podcast, hace rato le escribí a su Instagram para que me responda, a invitarlo a estas conversaciones. Pregunta final. Un libro, podcast o canal de YouTube que te inspire, que te gustó. Los podcasts de Freddy Vega y de Yokoi Kenji, donde estén, yo los escucho. Pero un libro que me pareció muy importante es Los líderes comen al final. Los líderes comen al final. Sí, es de Simon Sinek. Y entonces él plantea realmente de dónde vienen, cómo funcionan las compañías. Hace poco yo estuve leyendo el libro en la comunidad donde hago parte dentro de la organización. También leemos libros, es importante pues como tener esas comunidades. Y él decía, por ejemplo, por qué las empresas cuando tienen problemas financieros hacen despidos masivos. Entonces uno decía, ¿de dónde viene ese comportamiento? Porque él es de Estados Unidos y él decía, después de la guerra, Estados Unidos funcionaba como una comunidad y ellos con la palabra se apoyaban, todos crecían como comunidad, pero ¿dónde se fracturó? Y fue cuando un presidente de Estados Unidos Eso está interesante. decidió hacer un despido masivo a los controladores de aviones por una protesta que estaban haciendo, el sindicato de controladores de aviones, y despidió a 40,000 personas. Entonces las empresas dijeron, si él tiene un problema, puede despedir a tantas personas, esa es la partida para yo también cuando tenga problemas poder despedirlo. Entonces va mostrando cómo desde el comportamiento de comunidades ha evolucionado en las compañías y cómo las personas dentro de una compañía les puedes generar serotonina, dopamina, cortisol, dependiendo de las diferentes decisiones que tomes dentro de la compañía, la cultura, el ambiente, cómo trabaja y cómo funcionamos esa química biológica de poder generar una cultura o desligar a una persona de una cultura y generar una cultura de miedo, y cómo tiene evolución ambas cosas y cómo la compañía puede generar o dopamina o puede generar cortisol. Qué interesante. Ajá. Qué interesante.
Ya lo anoté, la verdad. Listo, Juli, hemos llegado a nuestro final de este capítulo de hoy. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, de verdad estuvo demasiado interesante. Gracias a todos los que nos vieron hasta acá. No olviden suscribirte, dale like, compartir esta información tan importante, coméntenme qué les pareció, qué opinan de las metodologías ágiles, de la inteligencia artificial, cómo ven esos proyectos y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Chao. Les dan.